Buenos días a todos. Confírmenme, por favor, que todos me escuchan bien. Sí, se escucha Sí, perfecto. sí. Bien, bárbaro. Bueno, hoy nos toca la clase de MIPS. La clase de MIPS, la del año pasado, la dictó Elías. Sí, una clase muy buena y muy completa dictó él. Cuéntenme si han tenido la oportunidad de verla. ¿Vieron la clase de Elías? Sí. Sí, pero llegando al final se me complicó a mí para seguir entendiendo. Bien, bueno, para eso estamos acá hoy, ¿sí? Bueno, muy bueno que hayan podido seguirla. Los demás, Bautista y Mateo, Más pudieron. o menos igual que Gonza, sí, esa última parte cuando empieza con el Load Word, me perdí un toque ahí. Les complicó ahí un poquito. Bueno, no, eso es lo que vamos a ver hoy, ¿sí? Mateo, ¿cómo te fue a vos? Bien, sí, la vi y también un poco medio confuso al final, pero bueno, bien. Perfecto, muy bien. Bueno, la idea es esa, que ya hayan visto es importante. Nosotros vamos a empezar, yo voy a seguir un orden no exactamente igual al de Elías, pero es muy parecido, ¿sí? Vamos a tratar de entender al procesador, ¿sí? O sea, el objetivo que nos vamos a poner ahora es entender el procesador. Para llegar a entenderlo en profundidad vamos a necesitar más de una clase, ¿sí? Con una sola clase no va a alcanzar, ¿tá? Así que tranquilos, tómenselo con calma. Una cosa importante sí que necesito que hagan, si no lo hicieron ya, es bajarse el apunte de referencia de MIPS, ¿sí? Que está en la parte de contenido teórico práctico de la materia, ¿sí? Es un apunte, este apunte que está acá, ¿sí? Ahora les paso el link, ¿sí? El link en el Moodle para que se lo bajen. ¿Por qué? Porque con ese apunte ustedes van a poder entender, digamos, por lo menos al principio, que vamos a estar cerca del procesador, vamos a trabajar con cosas que son difíciles para una persona, que son relativamente sencillas desde la perspectiva del procesador, ¿sí? Entonces necesitamos que tengan ese apunte, ¿sí? Ese apunte está en el área de contenido teórico práctico, ¿sí? Ahí les voy a pasar acá el chat para que les quede cómodo, así se lo bajan mientras charlamos, ¿sí? Si no lo tienen ya. Hugo, Sí. ¿se espera que nos aprendamos este apunte o cuando llegue el momento del parcial o final lo podemos tener a mano? Bien, es una buena pregunta. Este apunte es una referencia, ¿sí? Las referencias no se aprenden de memoria. Creo que ya les he contado, no sé si fue en esta clase o fue en la de Tandil, que la memoria para el ingeniero es una herramienta muy importante, ¿sí? Hay que usarla bien. ¿Tá? Uno no se llena la cabeza de contenido que uno puede encontrar con facilidad en cualquier lado, ¿sí? Y eso vale también acá. ¿Tá? No pretendo que se aprendan cosas de memoria. Ustedes van a ver que la memoria sola va a ir reteniendo las cosas que ustedes usan más. O sea que en la medida en que practiquen, algunas cosas se las van a acordar, aunque no hagan un esfuerzo particular para aprendérselas, porque la memoria funciona así. ¿No? O sea, no se van a ir acordando de las cosas que usan más, ¿sí? Entonces así tienen que usar la memoria ustedes. Yo no les voy a pedir que se aprendan de memoria nada, ¿sí? Ese apunte es una referencia. Y es una referencia que lo más importante es que ustedes aprendan a usar. O sea, la referencia la tienen que aprender a usar. Eso es lo importante. ¿Ah? Si aprenden a usar la referencia, no necesitan la memoria para eso. ¿Ah? Y bueno, por eso quiero que ahora lo tengan a mano, porque bueno, vamos a consultarla un par de veces, ¿sí? Y quiero que vayamos viendo el procesador, vamos a ir metiendo hacia adentro del procesador, ¿sí? Entonces, vamos a empezar hablando de qué es un procesador y qué hace un procesador. La vez pasada hablamos de las memorias, ¿se acuerdan? Hoy vamos a hablar del procesador. De las memorias habíamos dicho que era como un casillero enorme, donde hay muchas casillas, cada casilla tiene un número asociado y cada casilla tiene la posibilidad de guardar un dato. ¿Se acuerdan? Eso es, en resumen, lo que hace una memoria. O sea que si pensamos en la memoria, pensamos en algo a lo que le vamos a tirar un número de casilla y le vamos a pedir que nos guarde un dato, en ese caso le vamos a tirar el dato también y vamos a decir, guardame este dato en esta casilla, o bien a la memoria le vamos a decir, te doy el número de casilla, decime qué dato tenés guardado en esa casilla. ¿Se entiende, no es cierto? Esa es la interacción con la memoria. Hoy vamos a hablar un poquito de qué hace el procesador, cómo funciona el procesador. ¿Sí? El procesador es una máquina digital, ¿sí? Que sigue una serie de pasos simples y básicos.
Y las operaciones que hace una por una son relativamente sencillas entre sí. ¿Está bien? Entonces, ¿qué esperamos del procesador? Vamos a escribirlo. ¿Sí? El procesador es una máquina digital. Sigue pasos sencillos. ¿Sí? Relativamente sencillo, vamos a decir. Generalmente toma datos de un lugar. Opcionalmente los procesa y los guarda en otro lugar. O sea, esto es lo que hace el procesador normalmente. O sea, ¿qué hace? Puede tomar datos de un lugar, procesarlos, hacer algún tipo de operación sencilla con ellos. Cuando hablo de una operación sencilla, estoy hablando de una operación aritmética, de una operación lógica, de un movimiento. A veces no hay una operación, sino simplemente un movimiento. Muevo bits de un lado para otro o muevo datos de un lado para otro. O sea, leo de un lado y escribo en otro. ¿Sí? Esas son las cosas que hace un procesador. ¿Sí? Para saber lo que tiene que hacer, sigue un programa que también está codificado en binario. Esto es lo importante, es lo que se tienen que acordar del procesador, ¿sí? O sea, el procesador es una máquina digital sencilla, cuyas funciones no van mucho más allá de mover datos de un lugar a otro y de hacer operaciones relativamente simples con esos datos. Eso es lo que hace el procesador. Y para hacerlo sigue un programa, o sea, sigue una serie de instrucciones que también están codificadas en binario. O sea, que el procesador lee de la memoria un programa que le va diciendo instrucción por instrucción qué es lo que tiene que hacer, qué dato ir a buscar a dónde, qué procesamiento hacer con ese dato y dónde guardarlo. Una vez que termina, lo que hace es cargar la siguiente instrucción y repite el proceso. Una y otra vez y otra vez y otra vez. ¿Cuál es la potencia o la fortaleza del procesador? Que lo hace a muchísima velocidad. O sea, un procesador puede operar miles y hasta millones de instrucciones en un segundo. Entonces son instrucciones sencillas, pero son muchísimas instrucciones y se hacen a muchísima velocidad. Por eso un procesador puede hacer cosas tan complejas. O sea, la complejidad de lo que sale del procesador viene del hecho de que hace mucha cantidad de instrucciones en poquito tiempo. ¿Está bien? Entonces, el programa, digamos, la inteligencia del programa está en combinar correctamente esas instrucciones para lograr el objetivo que uno desea. ¿Se entiende, no es cierto? Díganme si se entendió el concepto. Sí, profe. Bien, bueno, esto es lo importante, ¿sí? Esto es lo que quiero que se acuerden, ¿sí? El procesador es una máquina digital, sigue pasos relativamente sencillos, ¿sí? Normalmente esos pasos implican tomar datos de un lugar, ¿sí? Opcionalmente procesarlos y después guardarlos en otro lugar. ¿Por qué digo opcionalmente? Porque podría ser que no se procese nada, sino que simplemente así como se tomaron, se guardan en otro lugar. O sea que el mover datos también es válido como instrucción. ¿Sí? Bien, y para saber lo que tiene que hacer, sigue un programa. ¿Tá? Bien. Pregunta entonces, ¿de dónde saca el programa? ¿De dónde saca los datos? Bueno, la respuesta a eso ya la respondimos la clase pasada. ¿Con quién interactúa el procesador? Con la memoria. ¿A dónde va a ir a buscar el programa? A la memoria. ¿Sí? ¿Dónde va a leer datos? Normalmente de la memoria, aunque el procesador tiene también la posibilidad de escribir datos o de leer datos de otros lugares. Por ejemplo, de dispositivos de entrada-salida. ¿Sí? Existen dispositivos de entrada-salida que, digamos, pueden poseer, digamos, sus propias memorias internas y entonces el procesador podría llegar a ir a buscar información a las memorias internas de esos dispositivos. Muchas veces esos espacios de memoria que pertenecen a los dispositivos de entrada y salida se mapean en la memoria principal. O sea, al procesador se le hace creer que es una parte de la memoria principal y se accede a ellos de la misma manera que a la memoria principal.
Otras veces no, otras veces el procesador en forma explícita tiene que ir y decir yo quiero leer, ¿sí?, la memoria de tal dispositivo. En ese caso, en vez de ir derecho a la memoria principal, viaja a través de los buses de entrada-salida para ir a buscar los datos a otro lado que no es la memoria. ¿Se entiende, no es cierto? Pero básicamente, ¿a dónde entrega y de dónde saca información el procesador? Fundamentalmente de la memoria. ¿Sí? El procesador también tiene una pequeña cantidad de memoria adentro. Es muy chiquitita la memoria que tiene adentro, pero para hacer cálculos rápidos, ¿sí?, utiliza esa memoria que tiene adentro. O sea que muchas veces el procesador transfiere un dato de la memoria principal a su memoria interna para hacer un procesamiento y después devolver ese dato a la memoria principal. Esa es una operatoria muy común de un procesador. ¿Bien hasta acá? ¿Se entendió la idea? Confírmenme. Sí. ¿Sí? ¿Se entiende bien? Bueno, si llegamos hasta acá, vamos bien. ¿Sí? Vamos a hablar un poquito de la historia de los procesadores. Historia. ¿Sí? Las computadoras más antiguas no tenían este concepto de procesador moderno, sino que tenían un programa que ya venía junto con la computadora, ¿sí? O sea, la máquina directamente ya tenía el programa metido adentro y la máquina solamente podía seguir ese programa que tenía metido adentro. Este concepto de tener un programa almacenado, ¿sí?, vino después. ¿Ah? Las dos arquitecturas importantes, ¿sí?, al principio el programa era fijo en la máquina. Después apareció el concepto de programa almacenado. ¿Sí? ¿En dónde está almacenado? Dijimos en memoria, ¿no? Memoria principal. ¿Ah? Entonces, dos arquitecturas importantes. La arquitectura de von Neumann, ¿sí? Una memoria guarda datos y programa. ¿Ah? Y otra arquitectura conocida es la arquitectura Harvard, que tiene dos memorias. Una para programas y otra para datos. ¿Sí? La arquitectura de Harvard tiene la ventaja de que rompe este cuello de botella que hay con la memoria. ¿Sí? O sea, si yo tengo que leer el programa de la memoria y tengo que leer datos de la memoria y tengo que escribir datos en la memoria, es como que todo lo tengo que hacer con la memoria, entonces se me vuelve un cuello de botella la comunicación con la memoria, el bus interno. ¿Sí? La arquitectura Harvard busca reducir esto poniendo dos memorias, poniéndole al procesador dos puertas, digamos, una para que reciba datos de una memoria de programas y otra puerta para que reciba datos o pueda entregar datos en la memoria de datos. ¿Sí? Entonces separa la memoria principal en dos. Tiene la memoria de programas y la memoria de datos. ¿Sí? La ventaja es que rompe ese cuello de botella. La desventaja es que es más rígida. O sea, distingue desde lo físico un programa de sus datos. Cuando en realidad, si los programas terminan siendo datos codificados en binario, un programa podría ser dato. ¿Sí? Un programa podría ser un dato de otro programa, por ejemplo. Por eso una computadora genérica lleva arquitectura de von Neumann o derivada de la de von Neumann. ¿Sí? Porque resulta que si al final el programa es una serie de números escritos en binario, bien puede ser un dato de otro programa. ¿Se entiende, no? Incluso hay casos donde el programa es el dato de él mismo, es una cosa muy loca, pero ocurre, ¿sí? O sea, un programa podría copiarse a sí mismo, por ejemplo, y entonces el dato y el programa serían la misma cosa. ¿Ah? ¿Se entiende, no es cierto? ¿Siguen hasta acá? Sí, sí. Bien, perfecto, muy bien, muy bien. Bien. Vamos a hacer una distinción importante ahora entre dos conceptos para diseñar procesadores. ¿Sí? Un concepto más antiguo es el concepto CISC. ¿Sí?
Complex Instruction Set Code. ¿Sí? Eso es CISC, Complex Instruction Set Code. Que el exponente más importante de esta forma de diseñar procesadores es Intel. ¿Sí? Procesadores de Intel siguen esta arquitectura, Complex Instruction Set Code. Se basan en un principio que después se demostró que no era real, que es este principio de, bueno, todo lo que se va a la electrónica anda más rápido. Todo lo que se va a la electrónica anda más rápido. Entonces, los procesadores fueron evolucionando hacia tener muchas instrucciones en la máquina. Muchas instrucciones en la máquina. O sea, que el procesador entendiera muchas instrucciones diferentes. Y que esas instrucciones tuvieran muchas variantes. Por ejemplo, sumar dos datos. En CISC hay por ahí 10, 15 variantes de sumar dos datos. ¿Está bien? ¿Y por qué hay tantas variantes? Bueno, porque una toma los datos de la memoria y los guarda en un registro interno. Otra toma de un registro interno y guarda en la memoria. Otra toma dos datos de la memoria. Otra toma de un registro interno y lo pasa a una pila. Otra toma de una pila y lo pasa a un registro interno. Y así, o sea, todas las variantes de suma que se les puedan ocurrir con lo que se llaman los distintos métodos de direccionamiento. ¿Ah? O sea, a dónde tenemos que ir a buscar el dato, ¿sí? Tenemos un montón de variantes. Entonces hay 10 sumas distintas para traer datos de distintos lugares y aplicar eso. Ese es el concepto de CISC. CISC requiere una máquina compleja. Como son muchas instrucciones, la máquina para poderlas interpretar se complica. ¿Sí? O sea, la arquitectura de la máquina es complicada. Y cuando una cosa es complicada, curiosamente se vuelve lenta porque es más grande, porque tiene más pasos que dar, entonces termina volviéndose lenta. Esto fue lo que con el tiempo llegó a probar que en realidad este camino no era el mejor. ¿Ah? En el tiempo apareció después, ¿sí?, otro concepto que es el concepto de RISC. ¿Sí? Conjunto reducido de instrucciones. Muchos procesadores modernos utilizan este concepto de diseño, ¿sí? Vamos a contar aquí el MIPS, que es el que vamos a estudiar nosotros, el ARM, ¿sí?, que es el que se utiliza en la mayoría de los teléfonos celulares, traen procesadores ARM. ¿Sí? Entonces hay toda una familia de procesadores que se crearon con este concepto de simple, ¿sí?, de conjunto reducido de instrucciones. Entonces, a ver, pongamos el resumen. Muchas instrucciones, ¿sí?, distintos métodos de direccionamiento, se me fue de la pantalla, para la misma operación. Es normal que un procesador CISC tenga conjuntos de 400 instrucciones, 300 instrucciones, 400, 500 instrucciones, o sea, muchísimas instrucciones, porque una operación simple, 10 variantes, 15 variantes de la operación simple. Tienen instrucciones de distinto tamaño, lo cual complica el primer paso del procesador, que es traer la instrucción de la memoria. ¿Por qué? Porque tiene que traer primero una parte para ver qué tipo de instrucción es, en función de eso decidir si tiene que traer más partes o no. ¿Ah? O sea, todas las cosas son complicadas en los procesadores CISC, ¿sí? Distintos métodos de direccionamiento para la misma operación, ¿sí? Otra característica importante es que tiene relativamente poca memoria interna. ¿Cuántos registros tiene un procesador? ¿Qué es un registro? Un registro es como una celdita de memoria suelta en la cual se puede guardar un dato. ¿Ah? Es normal que un procesador CISC tenga poquitos registros, tenga poquita memoria interna. ¿Por qué? Porque como tiene tanta versatilidad para traer instrucciones, moverse para todos lados, no necesita tanta memoria interna. ¿Sí? Arquitectura compleja de varios niveles. Es común que tenga arquitectura de varios niveles, es decir, que tenga instrucciones que a su vez sean interpretadas por un microprocesador, por un procesador
interno que interpreta esas instrucciones, que a su vez sigue otras instrucciones más pequeñas, ¿no? O sea, tiene una arquitectura de varios niveles, compleja, ¿sí? Y vamos a poner eso, de instrucciones de diferentes tamaños. Muy bien. Como contraparte tenemos el RISC. El RISC tiene pocas instrucciones. El procesador RISC puede tener 30, 40, 50, 80 instrucciones, como mucho, ¿sí? No pasa de ahí, ¿sí? Son muchas menos instrucciones. Las instrucciones de operación se basan en uno o dos métodos de direccionamiento canónicos, vamos a decir. Es decir, no hay 10 variantes de la suma. Hay una suma o a lo sumo 2 sumas, ¿sí? Y nada más, ¿sí? Hay uno o dos métodos de direccionamiento canónicos y después existen instrucciones para mover datos. ¿Sí? Esto en un paradigma RISC puro es así. Después vamos a ver que cuando se desarrolló MIPS hacen algunas excepciones, pero son muy poquitas las excepciones que se hacen a este principio de que las instrucciones específicas son para mover datos y después tenemos instrucciones de operación. ¿Ah? Entonces no hay tantas instrucciones, hay muchas menos instrucciones. ¿Ah? Menos métodos de direccionamiento también. Más implementación por software. Más implementación por software. Menos métodos de direccionamiento, más implementación por software de las instrucciones. Ahí está. ¿Sí? Arquitectura simple. Y todas las instrucciones tienen el mismo tamaño. Esto simplifica, ¿sí? Todas las instrucciones tienen el mismo tamaño. Y suelen tener más registros internos. ¿Sí? Por ejemplo, procesador de Intel, procesador de 16 bits de Intel, ¿sí? Tenía 4 registros internos, 5 registros internos, el A, el B, el C, el D y el E. Y no todos ellos eran de uso general. ¿Sí? Un procesador RISC como el MIPS que vamos a estudiar nosotros suele tener bancos de registro de 16 registros, 32 registros o 64 registros. ¿Sí? O sea, tienen más registros. ¿Por qué tienen más registros? Porque obviamente toda esa complejidad que tenía el CISC ahora se pasa al software. O sea, ahora las instrucciones son más sencillas. Entonces, para lograr el mismo objetivo, ahora necesito combinar más instrucciones para lograrlo. Antes, con el procesador CISC, en una sola instrucción se podía hacer un paso. Ahora, a lo mejor hay que combinar 2 o 3 instrucciones RISC para lograr el mismo paso. De todas maneras, siendo tanto más simple la arquitectura RISC, probablemente el reloj del procesador pueda andar mucho más rápido, con lo cual termina siendo más rápido el procesador RISC. Otra cosa también que es importante es que una cosa compleja es más probable que tenga errores. ¿Sí? Cuando algo es complicado es más probable que pase un error. Cuando algo es simple es más fácil de probar y es más fácil de lograr que algo salga sin errores. ¿Se entiende, no es cierto? ¿Tienen dudas o preguntas hasta acá? Chicos, ¿me escuchan bien? Sí, no, por el momento no tengo ninguna duda. Bien. ¿Bien hasta acá? Bueno, nos vamos a concentrar un poquito en el procesador MIPS ahora, en particular el procesador MIPS. ¿Ah? Ya entendieron la idea general de los procesadores. Vamos a hablar un poquito del procesador MIPS. ¿Sí?
La palabra MIPS, el acrónimo MIPS, viene de Microprocessor Without Interlocked Pipeline Stages. Uy, qué feo que suena eso. De ahí viene la palabra MIPS, ¿sí? Microprocessor Without Interlocked Pipeline Stages. El año que viene en ARCI 1 van a estudiar las arquitecturas de procesador. Y ahí van a ver que una técnica para acelerar el procesamiento de las instrucciones es tratarlas como una línea de montaje. O sea, que el procesador funcione como una línea de montaje, donde se toma una instrucción, mientras se está decodificando una instrucción ya se está procesando la siguiente y la otra ya está guardando el resultado. ¿Sí? Entonces están procesando 2 o 3 instrucciones a la vez, parecido a cómo hace una fábrica de autos, ¿sí? Ponen una línea de montaje, ¿sí? Y el auto va avanzando por la línea de montaje y le van poniendo las ruedas, el volante, las piezas, ¿sí? Al final lo pintan. Bueno, ¿vieron cómo funciona eso? Es como una línea de fabricación. Bueno, una técnica parecida se utiliza para procesar instrucciones, ¿no? Lo que pensó la gente que diseñó el MIPS es que una de las cosas más grandes que complican, ¿sí? Que complican la línea esta, es que si yo tengo que procesar una instrucción que depende de la anterior, ¿sí? Tengo que procesar una instrucción que depende de la anterior, entonces yo tengo que parar la línea de montaje esta, la línea de procesamiento, hasta que la instrucción se termine de procesar, de forma tal de tener los datos para poder procesar la siguiente. ¿Ah? ¿Se entiende esto, no? ¿Se entiende este concepto? Yo no. Más o menos, ¿no? Bueno, por eso pregunto, ¿sí? ¿Qué pasa? Imagínense una línea de montaje, como si fuera una fábrica donde se fabrica un coche, ¿sí? Donde viene el armazón y le ponen el volante, después le ponen las ruedas, después lo pintan al final, o sea, el coche va pasando por una línea de montaje, ¿sí? Y cada vez se le van agregando cosas y al final sale el coche terminado, ¿sí? Bueno, eso lo van a estudiar el año que viene en ARCI 1. Técnicas para ir procesando las instrucciones en vez de una por vez, ¿sí? Vamos a procesarlas de esa manera, en una línea de montaje, ¿sí? Eso anda muy bien hasta que una instrucción depende del resultado de la anterior. ¿Ah? ¿Qué pasa si la instrucción que tengo que ejecutar ahora depende de la instrucción anterior? Tengo que esperar a que la instrucción anterior termine, ¿sí? Antes de poder ejecutar la instrucción que viene ahora. Eso implica parar la línea de montaje. O sea, no puedo hacer este concepto de procesarlas todas a la vez, ¿sí? Entonces, ese concepto de tengo que parar la línea de montaje es lo que implica los interbloqueos, ¿sí? El interlock ese interbloqueo, quiere decir eso, que en determinadas circunstancias yo tengo que parar el avance del procesador para poder hacer algo. Eso complica la arquitectura. Los diseñadores decidieron buscar una manera, diseñar la arquitectura de manera tal que no exista esta posibilidad, que no exista este tema de los interbloqueos, ¿sí? Entonces, el procesador MIPS trabaja en pipeline, procesa las instrucciones en pipeline, ¿sí? O sea, primero se decodifica una instrucción. Mientras que la instrucción esta que se decodificó en el paso anterior ahora se está procesando, ya se está decodificando la instrucción que sigue. ¿Está bien? Y la instrucción que se está procesando pasa al final, o sea, a la guarda de resultados, que es el último paso, y mientras eso se está haciendo, ya la anterior se está procesando y ya se está decodificando la tercera, ¿sí? Como cuando se fabrica un coche, igual se procesa una instrucción, ¿ah? Por decirlo en palabras simples. Ya les digo, esto es tema de ARCI 1, van a estudiar el año que viene, ¿sí? Pero se los adelanto, ¿por qué? Porque una de las características importantes que tiene MIPS es que decidieron por arquitectura evitar toda circunstancia en la que haya que instalar un interbloqueo. Toda circunstancia en la que haya que detener el procesamiento, ¿ah? De las instrucciones para esperar un resultado, por ejemplo. ¿Ah? ¿Se entiende, no es cierto? Díganme si ahora se entendió mejor. Sí, ahora sí. Gracias. Bien, perfecto. Igual es tema de ARCI 1. Yo se los adelanto porque es una cuestión importante histórica, ¿sí? Hay que ver cómo lo pensaron al MIPS para entender cómo funciona, ¿sí?
Entonces, ¿sí? Los principios de diseño, mantener la sencillez, ¿sí? Pasos canónicos. ¿Ah? Se trata de que todo tenga una uniformidad que hace que sea más simple el desarrollo. ¿Ah? Se busca optimizar el paso más común. Esto también es importante. Si yo quiero que algo ande más rápido, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer las mayores optimizaciones en las cosas que se hacen más comúnmente. ¿Se acuerdan cuando estudiamos las operaciones, cuando arrancamos la materia? Las operaciones que yo les decía, la operación más común se tiene que hacer más rápido. ¿Ah? Esa es la forma de garantizar que algo va a funcionar más rápido. Tengo que tomar el caso más común y hacerlo andar más rápido a ese caso en particular. ¿Ah? Obviamente eligieron la arquitectura RISC. ¿Sí? Tiene un ancho de procesamiento, ancho de palabras se dice, ¿sí? De 32 bits. Es un procesador que tiene un ancho de palabra de 32 bits. ¿Qué quiere decir eso? Que las celdas con las que trabaja siempre son de 32 bits. Por lo menos la más grande que puede manejar es de 32 bits. O sea que si tiene que sumar dos números, va a sumar dos números de 32 bits. Si tiene que restar dos números, va a restar dos números de 32 bits. Si tiene que hacer un AND de dos números, esos dos números van a ser de 32 bits. ¿Sí? O sea, todo el procesamiento es de 32 bits. ¿Sí? El ancho de la instrucción también es de 32 bits. ¿Qué quiere decir eso? Todas las instrucciones de MIPS tienen 32 bits. O sea, se codifican en binario en 32 bits. O sea, que cualquier instrucción que yo quiera procesar con el MIPS necesito tener 32 bits. El banco de registros, la memoria interna que tiene el procesador, tiene 32 registros. Casi todos de uso general. Hay un par que están reservados para uso especial, ¿sí? Que el procesador hace algo especial con ellos, pero mayormente son todos de uso general. O sea, el programador guarda ahí lo que quiere, ¿sí? Es como una pequeña memoria que hay adentro del procesador que puede usar para lo que a él le convenga. ¿Ah? ¿Bien hasta acá? Sí, está muy bien. Bien. Tiene pocos métodos de direccionamiento, que ahora se los voy a explicar. Esto es importante. Muchas veces ustedes no me los reconocen cuando se los pregunto en los exámenes, los métodos de direccionamiento. ¿Qué es un método de direccionamiento? Es un camino, una técnica con la cual el procesador accede a un operando, accede a algo que va a utilizar para una operación. Es el camino, el método de direccionamiento es el camino que sigo para encontrar el dato que yo necesito para operar. Eso es el método de direccionamiento. El camino que sigo para encontrar el dato. ¿Cuántos caminos hay? Bueno, si hay muchos caminos, hay muchos métodos de direccionamiento. Si hay pocos caminos, hay pocos métodos de direccionamiento. ¿Ah? ¿Qué utiliza el MIPS fundamentalmente? ¿Sí? Direccionamiento de registro. ¿Sí? ¿Qué quiere decir direccionamiento de registro? Quiere decir que la instrucción tiene la dirección del registro donde hay que ir a buscar el dato. ¿Qué se guarda en la instrucción? ¿Qué es lo que pone el programador en la instrucción? El número de registro, la dirección del registro donde ir a buscar el dato. Eso se llama direccionamiento de registro. O sea que yo voy a, por ejemplo, sumar dos datos. Entonces, lo que indico en la instrucción es en qué registro están esos datos que yo quiero sumar. Y en qué registro quiero guardar el resultado de esa suma. ¿Se entiende, no es cierto? Eso se llama direccionamiento de registro. ¿Me siguen? ¿Me siguen, chicos? ¿Me escuchan? ¿Me siguen? ¿Me entienden? Sí, sí. Sí. Bien, perfecto. Entonces, otro que lo voy a escribir antes porque es más simple. Direccionamiento inmediato es cuando el dato está guardado directamente en la instrucción.
¿Sí? O sea, en la instrucción misma codificada en binario está codificado el dato directamente. O sea, que no hay que lo buscar a ninguna parte. Eso se llama direccionamiento inmediato. Hay instrucciones en el MIPS que tienen este formato de dato inmediato. El dato inmediato está bueno para las constantes. Cuando yo digo en un programa, bueno, a la variable A le quiero sumar 1. ¿Sí? La variable A probablemente esté guardada en memoria principal o podría estar guardada en un registro. ¿Sí? La arquitectura RISC me va a decir, si vos la tenés en la memoria principal, tenés que traerla primero a un registro y después la operás en el registro. ¿Sí? Eso siempre es así porque, bueno, justamente es una de las características del RISC. Si fuera un procesador CISC, podríamos directamente tener una instrucción que permita sumarle 1 a un dato en la memoria directamente. Justamente una de las cosas que RISC no hace es eso. RISC te va a decir, bueno, tráeme el dato al registro y después lo sumás en el registro. ¿Está bien? Se entiende, ¿no es cierto? Entonces, yo podría sumar 2 registros o podría decir, bueno, a un registro le quiero sumar 1 y ese 1 es una constante. ¿Está bien? Bueno, entonces tengo la posibilidad de guardarlo directamente en una instrucción y hacer direccionamiento inmediato en ese caso. ¿Se entiende, no es cierto? ¿Cómo vienen hasta acá? Hasta ahí. Bien, perfecto. Después tenemos direccionamiento base indexado, que esto debe ser lo que los complicó a ustedes, que es lo que explicó Elías al final de la clase anterior, que nosotros lo vamos a explicar de vuelta ahora. ¿Sí? Direccionamiento base indexado es la forma más compleja, ¿sí? Es un direccionamiento complejo a memoria, ¿sí? O sea, es un direccionamiento combinado que me permite a mí acceder a un dato en la memoria. ¿Está bien? Permite implementar direccionamiento directo o indirecto. ¿Ah? Entonces, vamos a hablar del direccionamiento directo y del direccionamiento indirecto primero, para después entender cómo funciona el base indexado. ¿Por qué? Porque el procesador MIPS tiene direccionamiento base indexado y con ese puede hacer los otros dos. El directo en forma parcial y el indirecto en forma total. ¿Sí? Es una de las limitaciones que tiene el RISC. ¿Sí? El procesador RISC no puede hacer un direccionamiento directo total porque no le alcanzan los bits de la instrucción para hacerlo. ¿Está bien? Entonces se hace parcial. Por eso es que en general implementan directamente el base indexado y cubren las dos cosas. Así que vamos a hablar de eso. En el direccionamiento directo, la instrucción guarda la dirección de memoria donde está el operando. En el direccionamiento directo, en la instrucción se codifica una dirección de memoria y esa dirección de memoria, ¿sí?, indica el lugar donde está el operando. Parecido al direccionamiento de registro, pero en vez de guardar la dirección de registro, guardamos la dirección de memoria. ¿Por qué es tan difícil de implementar? Bueno, vamos a pensarlo. MIPS trabaja con una memoria que puede tener hasta 4 GB, con celdas de 8 bits. ¿Sí? Si estuvieron haciendo las cuentas que vimos la vez pasada, van a ver que para llegar a 4 GB con celdas de 8 bits, necesitamos un bus de direcciones de 32 bits. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso, no? Lo estudiamos en la clase pasada. O sea, que necesitaríamos 32 bits para guardar la dirección. Pero la instrucción del procesador MIPS tiene 32 bits ella sola. ¿Ah? Con lo cual es imposible guardar una dirección de 32 bits en una instrucción que consume 32 bits. ¿Ah? No es posible. Por eso el direccionamiento directo completo no se puede hacer. Solamente se puede hacer direccionamiento directo parcial. O sea, solamente se puede hacer relativo el direccionamiento directo. Por ejemplo, relativo al punto en el que estoy. ¿Sí? O recorrer cierta distancia y nada más. O sea, no puedo contar con 32 bits para
guardar en una instrucción una dirección de memoria completa. ¿Ah? ¿Se entiende, no es cierto? Chicos, ¿me siguen? Sí, se entiende. Bien, perfecto. Pero sí comprendan que desde lo conceptual el direccionamiento directo es eso. En la instrucción guardo la dirección de memoria. Con la dirección de memoria voy a buscar el dato a la memoria, ¿sí? Una dirección de registro, en el direccionamiento de registro es mucho más fácil. Piénsenlo. Si yo tengo 32 registros, ¿sí? Para guardar la dirección de registro necesito 5 bits. Con 5 bits yo ya puedo guardar el número de registro. Y 5 bits en 32 sí puedo reservar, pero 32 en 32 no puedo reservar. ¿No? Bien, en el direccionamiento indirecto, la instrucción guarda una dirección de registro. En el registro está guardada la dirección de memoria. En la memoria está el operando. Por eso es indirecto. Fíjense qué largo que es el camino para encontrar el operando. O sea, tengo que buscar la dirección de registro en la instrucción. Con la dirección de registro de la instrucción, busco en el registro. En el registro que tengo la dirección de memoria. La dirección de memoria me sirve para ir a buscar a la memoria el operando con el que yo quiero trabajar. ¿Ah? Eso es direccionamiento indirecto. Este es más fácil de hacer. ¿Por qué? Porque no necesito tantos bits en la instrucción. ¿Ah? ¿Se entiende, no es cierto? Sí. Perfecto. Así, el direccionamiento base indexado combina los dos. ¿Sí? Guarda una dirección de registro y un valor inmediato. ¿Sí? Entonces, la dirección de memoria donde se guarda el operando se obtiene sumando el valor que está en el registro y el valor inmediato. En la memoria está el operando. Este es el más difícil de todos, pero es el más versátil también. ¿Sí? Yo tengo una parte constante y tengo otra parte que puede variar en tiempo de ejecución, que es lo que guardo en el registro. Entonces, con este mecanismo, yo puedo, por ejemplo, con relativa facilidad, armar distintas variables y guardarlas respecto de una posición en la memoria, o bien puedo armar un arreglo y después recorrer dinámicamente el arreglo, ¿sí? Porque simplemente voy incrementando el registro donde guardo la dirección y puedo recorrer el arreglo. ¿Ah? Pues este es el mecanismo más versátil de todo y es el que tiene MIPS y es el que por ahí costó entender el otro día. Pero si se entiende lo conceptual, ahora vamos a poder entender más fácil cómo funciona. ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo importante de recordar ahora? ¿Qué tenemos? En la instrucción vamos a guardar una dirección de registro donde, ¿sí? En ese registro vamos a tener una parte de la dirección de memoria. Normalmente el índice. ¿Ah? Y después tenemos un valor constante, que es la base. ¿Está bien? Y el índice y la base deben sumarse para obtener la dirección de memoria definitiva donde hay que ir a buscar el dato. ¿Se entiende, no es cierto? ¿Bien hasta acá? Sí, está bien. Bueno, perfecto. Entonces, esta es la característica, digamos, estas son las características más importantes del MIPS. Y con esto estamos cubriendo, digamos, lo que conceptualmente es importante entender. ¿Ah? Entonces, ahora vamos a poder analizar en función de cómo se codifica una instrucción, cómo podemos armar una instrucción para que el procesador haga algo. ¿Ah? Que es lo que yo quiero que entiendan. ¿Por qué? Porque ¿qué hace el procesador?
El procesador siempre sigue la misma rutina. El procesador va a buscar una instrucción a la memoria, la trae adentro, la decodifica, la procesa, ¿sí? Guarda los resultados y pasa a traer la siguiente instrucción de la memoria para repetir los mismos pasos. Eso es lo que hace el procesador toda la vida. O sea, desde que lo encendemos hasta que lo apagamos es lo único que hace el procesador todo el tiempo. Va a buscar una instrucción a la memoria, la trae para adentro, la decodifica, la procesa, guarda o sea, obviamente trae los datos de donde los tenga que traer, procesa la instrucción, guarda los resultados y a buscar la siguiente instrucción. Y eso hace una y otra vez y otra vez y otra vez a razón de varios millones por segundo. Eso es lo que va a hacer el procesador todo el tiempo. Toda la vida del procesador es así. Entonces es importante entender. Vamos a hablar un poquito de los componentes del procesador. Componentes del procesador. ¿Sí? El primer componente importante es la unidad aritmético-lógica, que es una máquina digital que sirve para hacer operaciones aritméticas o lógicas. O sea, es la máquina digital que puede sumar, que puede restar, que puede eventualmente multiplicar los números, que puede hacer un AND, que puede hacer un OR, ¿sí? Puede hacer desplazamientos a izquierda, a derecha de bits. ¿Sí? Bueno, es la máquina que procesa los datos. ¿Sí? Puede tomar los datos cualquiera y procesarlos. La unidad aritmético-lógica normalmente trabaja con datos que están en registros o eventualmente en la instrucción misma. ¿Sí? No puede trabajar la unidad aritmético-lógica directamente con datos que están en la memoria, porque no hay camino, no hay cable adentro del procesador que conecte directamente la unidad aritmético-lógica con la memoria. Entonces, la unidad aritmético-lógica siempre trabaja en el MIS trabaja o con registros o con valores inmediatos, con valores que están guardados en la instrucción directamente. Procesa datos almacenados en registros. Hugo, una pregunta. Sí. ¿Qué pasa si el valor inmediato de esta constante no es muy grande como para guardar la instrucción? Muy buena la pregunta, es excelente esa pregunta. ¿Qué pasa si el valor es muy grande y no entra en la instrucción? Bueno, es un desafío para la arquitectura. Podríamos hacer lo mismo que con los registros, que lo guardamos en un registro y después vamos al registro ese, ponele. Exacto, pero si yo tengo que guardar una constante de 32 bits, por ejemplo, y solamente tengo 16 bits en la instrucción para guardarla, ¿cómo haría? Mando la primera mitad y después la segunda. Muy bien, exacto. Y eso es lo que se hace. Y eso es lo que se hace. Muy bien que hayas preguntado eso, porque justamente es uno de los desafíos. Las constantes no pueden ser tan grandes, no entran. Y si tengo que guardar una constante grande, ¿qué tengo que hacer? Y lo tengo que arreglar por software. Tengo que guardar una mitad en una instrucción, otra mitad en otra y cargarla en 2 pasos. No me queda otra. Bien, muy buena pregunta. Entonces, la unidad aritmético-lógica hace eso. O sea que normalmente a la unidad aritmético-lógica yo le voy a tener que decir de qué registro quiero leer un dato, de qué registro quiero leer el otro dato, o si quiero leer un dato de un registro y otro dato directamente de la instrucción, ¿sí? Y decirle dónde quiero que guarde el resultado, que también es un registro. Esto es lo normal con todas las instrucciones que trabajan con la unidad aritmético-lógica. ¿Qué otro componente importante hay? Bueno, el banco de registros que ya mencionamos. El banco de registros es una pequeña memoria que en MIPS tiene 32 registros de 32 bits. ¿Sí? Su bus de direcciones, ¿cuántos bits necesita? Ya lo dijimos, pero díganmelo ustedes, a ver si me vienen siguiendo. ¿Qué tamaño tiene el bus de direcciones del banco de registros? Sí tiene 32 registros. 32 también.
¿Sí? ¿Cuánto necesito para contar desde 0 hasta 31? O sea, para contar hasta 32. ¿Cuántos bits necesito? 5. 5 bits, muy bien, exacto. O sea, sí, tengo que poder contar de 0 hasta 31, pero ¿cuántos bits necesito para contar de 0 hasta 31? Con 5 bits me arreglo. Su bus de direcciones tiene 5 bits, muy bien. Con 5 bits yo puedo contar desde la celda 0 hasta la celda 31, o sea, desde el registro 0 hasta el registro 31. ¿Se entiende, no es cierto? ¿Me siguen, chicos? Sí, se entiende. Bien, perfecto. Su bus de direcciones tiene 5 bits. Muy bien. Tiene 3 accesos en paralelo. Esto es importante. El banco de registro tiene 3 puertas. 2 puertas para leer y 1 puerta para escribir. Las 3 cosas a la vez. Esto es importante. Una memoria común normalmente tiene 1 puerta sola o eventualmente 2 puede llegar a tener. ¿Sí? Bueno, el banco de registro, que es una memoria especializada que está dentro del procesador, tiene 3 accesos en paralelo. O sea que yo puedo al mismo tiempo, por 2 puertas, leer 2 registros distintos, o el mismo. Si le mando la misma dirección por las 2 puertas, me entrega el mismo dato por las dos puertas. ¿Sí? Y una tercera puerta en la cual le digo dónde escribir también. ¿Sí? ¿Sí? Fíjense que si tuviéramos el chip del banco de registros, que no está porque es una cosa que está dentro del procesador, pero si lo tuviéramos, necesitaríamos 5 patitas para una dirección, ¿sí? 32 patitas para leer los datos de esa dirección, otras 5 patitas para la otra dirección, ¿sí? Y otras 32 patitas para los 32 datos de esa dirección. Y después necesitaríamos otras 5 patitas más y 32 patitas más donde escribir, ¿sí? Donde mandarle los datos que se van a escribir. Y las 3 cosas las hace a la vez el banco de registro. ¿Sí? Si cuentan cuántas patitas son muchas. ¿Sí? 32 por 3 más 5 por 3 son muchas patitas. Y enseguida se hacen muchas patitas. ¿Se entiende, no es cierto? Claro, no son patitas físicas porque como esto está dentro del procesador y conectado con todas las demás cosas, no se ve, pero está. ¿Sí? ¿Se entiende, no es cierto? ¿Me siguen? Creo que lo entiendo. Bautista, ¿me decís que no? Sí, ¿Entendiste o no? sí, entendí. Bien, perfecto. ¿Qué quiere decir esto? Esto es importante porque es la limitación física que tenemos. Cuando hagamos un programa, nunca vamos a poder leer en una misma instrucción más de 2 registros a la vez. ¿Podemos leer 2 registros a la vez? Sí. ¿Podemos leer 3 registros a la vez? No. Podemos leer 2 registros y escribir en uno eventualmente. Eso sí, en un tercero. Hasta ahí llegamos. Es el límite físico que tiene la máquina porque es la cantidad de puertas que tiene el banco de registro. ¿Se entiende, no es cierto? Cantidad de accesos. ¿Ah? ¿Bien hasta acá? ¿Bien, chicos, hasta acá? Sí. Bien. Contador de programa. Un registro especial de 32 bits. ¿Sí? Está fuera del banco de registro, está aparte, digamos. Este no es uno de los 32 del banco, sino que es otro registro que está aparte y está conectado a otra cosa en el procesador. ¿Ah? Es un registro especial de 32 bits que contiene la dirección de memoria donde está guardada la siguiente instrucción del programa. ¿Ah? Esto es importantísimo. ¿Dónde lleva registro de por dónde se va ejecutando el programa, el procesador? En este registro de contador de programa. Cuando el procesador se enciende, este contador de programa se inicializa en un valor, que bien podría ser 0 o podría ser cualquier otro, pero fijo. ¿Ah? Y el procesador automáticamente empieza a cargar una instrucción desde de la dirección de memoria que indica el contador de programa, ¿sí? Y la siguiente instrucción la va a cargar de la celda de al lado. Y así siempre va a trabajar. ¿Sí? Un detalle importante del contador de programa es que se incrementa automáticamente en 4 al cargar cada instrucción.
A ver, ¿quién se anima a decirme por qué se incrementa en 4? ¿A alguno se le ocurre por qué se incrementa en 4? O sea, yo cargo una instrucción y lo sumo 4. ¿Por qué? Porque cada celda tiene 8 bits y vos necesitas pasar 4 celdas para ir a la próxima instrucción de 32 bits. Perfecto, Gonzalo, perfecto. Le pegaste el palo, clavado. Es eso, ¿sí? Cada instrucción tiene 32 bits. La celda de memoria tiene 8 bits. El bus de datos tiene 32 bits. O sea que yo cuando apunto, por ejemplo, a la posición 0, a la dirección 0, yo traigo las celdas 0, 1, 2 y 3, que es un total de 32 bits. Cargo la instrucción al procesador y ya le sumo 4, ¿sí? ¿Para qué? Para que en el siguiente ciclo se vaya a cargar la instrucción de al lado. ¿Tá? O sea que si en el primer ciclo cargué la instrucción que está en la celda 0, en el segundo ciclo voy a cargar la instrucción que está en la celda 4, en el tercer ciclo voy a cargar la instrucción que está en la celda 8. ¿Sí? Y así sucesivamente, voy de 4 en 4. Muy bien. O sea que ¿cómo se sigue un programa? ¿Cómo hace el procesador para seguir un programa? Carga la instrucción y le suma 4 al program counter. ¿Tá? ¿Para qué? Para que en el siguiente ciclo se cargue la siguiente instrucción. ¿Se entiende, no es cierto? ¿Queda claro esto? Uy, como programadores, ¿podemos acceder al contador de programa nosotros? Por ejemplo, si queremos hacer que se saltee una instrucción, le decimos a la computadora en vez de sume 4, sume 8. No se le dice que en vez de sumar 4 se sume 8, sino que se hace un salto. Hay una instrucción de salto, ¿sí? Donde le podemos decir, cambiar el valor del contador de programa y ponerle otro número. ¿Sí? Está muy buena esa pregunta. Esa pregunta también está muy buena. Así se implementa un salto en un programa. ¿Sí? Cuando yo quiero hacer un salto, yo simplemente le digo, cambiame el valor del contador del programa y ponerle otro dato. Yo quiero que la siguiente instrucción que se ejecute sea la que está en la posición 10 de la memoria. Bueno, le cargo un 10 al contador del programa. Entonces, la siguiente instrucción que se va a ejecutar es la que está en la posición 10. ¿Se entiende, no es cierto? Sí, sí, sí. Entonces, sí, la respuesta es sí, se puede. Y mediante las instrucciones de salto es lo que se hace justamente. Se cambia el valor del contador del programa. ¿Está bien? Muy bien. Otro componente importante. El registro de instrucción. Otro registro de 32 bits donde se almacena la instrucción que se está procesando actualmente. ¿Sí? ¿Qué pasa? Lo que hace el procesador al arrancar es buscar en la memoria, en la dirección que indica el contador de programa y trae, ¿sí?, los datos de 4 celdas, o sea, de 32 bits, y los guarda ¿dónde? Los guarda en el registro de instrucción. ¿Sí? Una vez que tiene los datos en el registro de instrucción, le incrementa en 4 el contador de programa y el contador de programa ya queda preparado para la siguiente instrucción. A menos que la misma instrucción modifique el valor del contador de programa, la siguiente instrucción que se va a cargar en el siguiente ciclo es la que está 4 celdas más adelante, automáticamente. Mientras la instrucción se procesa, los bits de la instrucción están disponibles en el registro de instrucción. De esta manera se pueden levantar los datos del registro de instrucción para saber qué es lo que tiene que hacer, para que el procesador sepa lo que tiene que hacer en esta instrucción. ¿Se entiende, no es cierto? ¿Este registro también está parte del banco o está dentro? También está parte del banco, exactamente. Es un registro Bien. especial que está afuera. Muy bien. Perfecto. El último componente importante del procesador es lo que se llama la unidad de control. ¿Sí? La unidad de control es la que se encarga de decodificar los bits de la instrucción y configurar la ruta de datos del procesador para que se ejecute la instrucción.
La unidad de control es un autómata, ¿sí? Es un autómata, es un pequeño robot, ¿sí? Que lo que hace es, en función de los bits que están en la instrucción, configura la ruta de datos, o sea, digamos, abre y cierra los cambios de vías dentro del procesador para que los datos vayan a donde tienen que ir, que es un tema que van a estudiar en detalle después en Arqui1. ¿Está bien? O sea, el procesador tiene un montón de rutas, tiene un montón de caminos. Tiene un camino que conecta, por ejemplo, la ALU con el banco de registros, pero también hay un camino que conecta el registro de instrucción con la ALU. ¿Para qué? Para que la ALU pueda decodificar un operando inmediato, como hablábamos hoy. Entonces, ¿qué entra? ¿Entra el valor de un registro o entra el valor inmediato? Bueno, en la entrada hay un multiplexor, hay un cambio de vías, vamos a decir, que dice o entra esto o entra aquello. ¿Está bien? Bueno, la unidad de control es la que maneja esos datos, es la que maneja ese cambio de vías y dice, bueno, para esta instrucción tiene que venir el dato de la instrucción. Para esta otra instrucción los datos tienen que venir de un registro. Bueno, ese cambio de vía lo maneja la unidad de control. ¿Me siguen hasta acá? Sí. Entonces, fíjense que todo el procesador se mueve a la velocidad del reloj. El reloj, creo que hablamos la otra vez del reloj. El reloj es un oscilador, es una señal que sube y baja, que manda unos y ceros en el tiempo a una determinada velocidad. Eso es un reloj. Como si fuera un segundero que va marcando un paso. Tácate, 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 tácate. Marca 1, marca 0, marca 1, marca 0, marca 1, marca 0. Y esos pasos son los que van haciendo mover hacia adelante el procesador. ¿Sí? Primero, ¿qué se hace? La unidad de control, ¿sí?, configura el procesador para traer de la memoria la próxima instrucción a ejecutar y cargarla en el registro de instrucción. ¿Sí? Ese es el primer paso. Una vez que en el 1 del reloj se hace eso, en el 0 del reloj los datos viajan. En el 1 del siguiente reloj la unidad de control da un paso y dice, bueno, ahora vamos a decodificar la instrucción. En función del código de operación que trae la instrucción, que es el número que dice qué operación estamos trabajando, ¿está bien? Y de los datos que vienen en la instrucción, se configura toda la ruta de datos del procesador para que en el siguiente paso, ¿sí?, los datos se muevan, ¿sí?, para que la ALU haga las cuentas que tiene que hacer y para que el dato viaje desde donde viene hasta donde va. ¿Sí? Y finalmente, en un tercer paso, si hay que guardar un dato en la memoria, se guarda, ¿sí? La unidad de control manda el dato a transferir a la memoria. Y ahí se termina el proceso e inicia un nuevo proceso. O sea, eso es lo que hace la unidad de control. ¿Se entiende, no es cierto? ¿Cómo vienen, chicos? ¿Se entiende? Sí, yo no entiendo esto de que cambia 1 a 0, solo tiene dos estados del reloj. Sí, de 1 a 0 y de 0 a 1. Y cada paso de 1 a 0 y de 0 a 1 hace que la unidad de control avance un paso. Avance un paso en su programa. ¿Sí? O sea, la unidad de control está programada ya y siempre sigue el mismo programa. En MIPS, la unidad de control es muy simple. No es una unidad de control complicada como podría ser en un procesador de Intel que es CISC. ¿Sí? Acá los pasos son simples. ¿Cuál es el paso 1? En el paso 1 configuro la memoria para que me traiga el dato que está indicado en el program counter, o sea, le mando el valor del program counter a la dirección, al bus de direcciones a la memoria, y el bus de datos de la memoria lo conecto con el registro de instrucción. Entonces, en el paso 1, ¿qué hace? Configura la ruta de datos para que la memoria le pase la instrucción al registro de instrucción del procesador. Y eso hace la unidad de control en el primer paso. En el segundo paso, la unidad de control, directamente mirando los bits que se cargaron recién en el registro de instrucción, configura la unidad aritmético-lógica, el banco de registros, ¿sí?, todos los componentes internos del procesador, para que hagan la cuenta que haya que hacer en función de los datos que hay en la instrucción. En el tercer paso, si la instrucción tiene que guardar datos en la memoria primaria, en el tercer paso, ¿sí?, la unidad de control configura la ruta de datos para que, por ejemplo, un dato viaje de un registro a la memoria. ¿Está bien? Se configura el banco de registros para presentar el valor de un registro en una de sus salidas
y esa salida la conecta con el bus de datos de la memoria. ¿Sí? A su vez, seguramente sacando de otra, tal vez de la salida de la unidad aritmético lógica, la dirección, para configurar la dirección de memoria donde tiene que guardar el dato. ¿Ah? Y ese es el último paso. Y ahí termina la instrucción, entonces en el siguiente paso empieza otra vez. ¿Se entiende, no? Es como una máquina de pasos que va avanzando, que va siguiendo un programa que es circular, que siempre repite los mismos pasos una y otra vez, y otra vez, y otra vez. ¿Ah? ¿Me siguen? Esto es importante que lo entiendan conceptualmente, porque después lo van a estudiar técnicamente cómo funcionan los detalles, electrónica y después Archivo, bueno, tienen materia para estudiar todo eso. Acá lo que necesito es que se imaginen, que se hagan una idea de cómo es. ¿Ah? ¿Llegaron a hacerse una idea de cómo es? Sí. Bien, porque eso es lo importante. Ahora es eso, tienen que tener una idea de cómo es, nada más. ¿Ah? Ahora nos vamos a meter un poquito más adentro y vamos a ver los formatos, ¿sí? que esta unidad de control entiende. ¿Sí? En MIPS existen 3 formatos, o sea, las instrucciones pueden ser codificadas de 3 formas distintas. ¿Tá? Y los primeros 6 bits, los 6 bits de más alto peso de la instrucción, son las que deciden de qué manera está codificada la instrucción. ¿Ah? O sea que la unidad de control ya se da cuenta por los 6 bits de más alto peso, ¿sí? qué tipo de instrucción es. ¿Ah? Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? De mi parte, no. Bien. Bueno, vamos a mirar un poquito eso. Esos códigos de operación, esos formatos ustedes los tienen en la referencia. ¿Sí? Yo creo que Elías el año pasado acá los había pasado en limpio. Sí, acá están. ¿Ven? El tipo R es una de las formas de codificar la instrucción. ¿Se acuerdan cuando estudiamos IEEE 754 que hicimos un dibujito como este y cortamos, ¿sí? los 32 bits en pedacitos y dijimos, bueno, acá se guarda la mantilla, acá se guarda el exponente, acá se guarda el signo? Bueno, ese mismo concepto vamos a usar ahora para entender qué es lo que hay adentro de una instrucción. Y para armar una instrucción la vamos a empaquetar de la misma manera en que empaquetábamos, ¿sí? un número en coma flotante. ¿Sí? La misma idea. ¿Ah? Bueno, las instrucciones de tipo R tienen un formato, ¿sí? que es siempre el mismo. ¿Sí? Siempre que sea R la instrucción, siempre tiene esta misma forma. ¿Ah? Los primeros 6 bits, los 6 bits de más alto peso, guardan un código de operación, que en las instrucciones de tipo R siempre es 0. ¿Ah? O sea que, fíjense qué fácil que es. La unidad de control se da cuenta que la instrucción es de tipo R porque los 6 bits esos están en 0. Si los 6 bits están en 0, la instrucción es de tipo R y ya está. ¿Está bien? Los siguientes 15 bits guardan 3 direcciones de registro, esto que hablábamos hoy de las 3 puertas. ¿Ah? ¿Sí? Las instrucciones de tipo R son para direccionamiento de registro, por eso se llaman R. La R viene de registro, ¿sí? De direccionamiento de registro. Entonces, ¿qué tienen que guardar? Bueno, típicamente se usa para operaciones donde se leen 1 o 2 datos del banco de registro y el resultado también se guarda en un banco de registros. Entonces necesitamos 3 direcciones de registro. La dirección de registro de donde se lee el primer dato, la dirección de registro de donde se lee el segundo dato, ¿sí? La dirección de registro donde se guarda el resultado, o sea, 3 registros en total, ¿sí? Y esos 3 van en los siguientes 15 bits. ¿Sí? RS y RT son los 2 registros de origen, son los 2 registros de lectura, vamos a decir. ¿Sí? Son direcciones de registro. ¿Sí? Esta instrucción opera, por ejemplo, entre los registros 1 y 2. Acá Elías les pone un ejemplo. ¿Sí? No es el 1, el 2, el 16 y el 17 sería. ¿Sí? Registro, 17 y 18. ¿Sí? Ahí está, lo puso arriba y todo. ¿Está? Entonces, se guarda el número 17 en RS y el número 18 en RT, diciendo, operamos con el registro 17 y con el registro 18. ¿Está bien? ¿Sí? Y después, el RD es el lugar donde se guarda el resultado. En este caso se dice, bueno, el resultado se guarda en el registro 16. ¿Ah? Bien, la constante shift amount o SHAMT
es una constante que se utiliza en las instrucciones de desplazamiento en particular. ¿Sí? Las instrucciones de desplazamiento tienen un pequeño valor inmediato que dice cuánto desplazamiento quiero hacer, que es un número entre 0 y 31, justamente. ¿Está bien? Y se guarda como valor inmediato en este lugar. Para la mayoría de las instrucciones, para las que no son desplazamientos, esto se queda en 0. Estos 5 bits se quedan en 0. Y finalmente, el campo función, ¿sí? Es la segunda mitad del código de operación. ¿Tá? Para las instrucciones de tipo R, el código de operación se guarda acá al final, en los 6 bits de menos peso. ¿Por qué? Porque en lo de los 6 bits de más alto peso teníamos un 0. ¿Sí? El 0 es nada más que para indicar que la instrucción es de tipo R. Entonces, en los 6 bits de más bajo peso es donde va, ¿sí? La función o qué es lo que queremos hacer. O sea, qué es lo que queremos que esta instrucción haga. ¿Está bien? ¿Se entiende, no es cierto? Yo no entiendo qué son las operaciones de shift o de desplazamiento. Las operaciones de desplazamiento porque no lo vimos todavía. Ahora en un ratito lo vemos. Ah, ok. Esa es una buena razón por la cual no entendés qué son. Ahora lo vemos en un ratito. ¿Tá? Por ahora vamos a dar un saltito de fe, ¿sí? Y dejemos ese valor en 0 para hacer una operación más simple que es la suma. ¿Sí? Elías acá puso como ejemplo la suma. ¿Sí? Si agarramos la referencia esta, ¿sí? ¿Está bien? Y buscamos en las instrucciones de acceso a la ALU, ¿sí? Vamos a encontrar que la instrucción cuya semántica es sumar los valores de 2 registros y guardar el resultado en un tercer registro, ¿sí? La tiene una instrucción cuyo código de función es 32. ¿Tá? Dice 0x20 en el manual porque están en hexadecimal, pero 0x20 es lo mismo que 32. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, así se codifica una instrucción en binario. Nos fijamos en la referencia, que la referencia es lo que nos dio el fabricante del procesador, que dice, bueno, para hacer tal cosa pon este código, para hacer tal otra pon este otro código, para hacer tal otra pon este otro código. ¿Sí? Entonces, la suma se calcula como el código de operación es 0, porque es una instrucción de tipo R, y el código función es 32. ¿Está bien? Entonces, si yo configuro el código de operación en 0 y configuro el código función en 32, estoy diciendo que quiero hacer una suma de 2 datos que están en 2 registros y guardar el resultado en un tercer registro. ¿Tá? Las 3 direcciones están guardadas en estos 3 campos de 5 bits cada uno. Entonces, de esa manera se codifica la instrucción. Elías, el ejemplo que les puso acá es, sumo el dato que está en el registro 17 más el dato que está en el registro 18 y guardo el resultado en el dato que está en el registro 16. Entonces, codifico la instrucción. El campo operación, todos los bits en 0. El campo primer origen, ¿sí? Registro 17. Entonces pongo el 17 en binario. Segundo campo, ¿sí? Segundo origen, registro 18. Tercer campo es destino, registro 16. Cuarto campo, shift amount, en esta instrucción va en 0, siempre. Quinto campo, función, el número 32. Y después ponemos los 32 bits juntos y los empaquetamos. Entonces nos queda la instrucción que el procesador al final va a leer. Esto es lo que hay que guardar en el programa para que el procesador sume los valores del registro 17 más los valores del registro 18 y guarde el resultado en el registro 16. ¡Qué trabajo!, ¿no? Todo esto nada más que para lograr que se sumen 2 valores y se guarde el resultado en un tercer lugar. ¿Se entiende, no es cierto? Sí, se entiende. Si tuviéramos que programar así, ¿qué pasaría? Esto está muy cerca del procesador, porque fíjense que directamente le estamos poniendo los bits tal como él los quiere para procesar. Entonces está muy cerca del procesador, pero está lejísimo del ser humano. ¿Se dan cuenta? Para nosotros programar así sería dificilísimo. ¿Se entiende, no es cierto?
O sea, si cada programa que yo tengo que escribir tuviera que escribirlo de esta manera, tengo dos problemas. El primer problema es que es re bajo nivel porque las operaciones son simples. Fíjense que estamos hablando de operaciones de sumar números, de hacer un AND de dos números, o de mover un número de un lugar a otro. ¿Sí? Son instrucciones re básicas. ¿Ah? Y encima las tengo que codificar en binario de esta manera y chau, ya programar así. Y sin embargo, alguien alguna vez tuvo que haber programado algo así. ¿Se dan cuenta, no es cierto? Gracias a Dios la informática evolucionó y no tenemos que escribir los programas así. ¿Ah? ¿Me siguen, no es cierto? Sí, sí. Más allá del ejercicio que ustedes por ahí hagan una vez para experimentarlo, después no van a tener que hacer esto, por suerte. ¿Sí? Muy bien. Hay un segundo formato. ¿Tá? Un segundo formato que se identifica porque creo, si no estoy equivocado, sí, creo que no estoy equivocado. Sí, las instrucciones J son 2 y 3, sí. Cuando cualquiera de los primeros 4 bits, ¿sí? Sea distinto de 0, ¿ah? Los primeros 4 bits del código de operación, que tiene un total de 6 bits, es distinto de 0, la unidad de control entiende automáticamente que la instrucción es de tipo I y no es de tipo R. ¿Ah? Si están los 6 en 0, es tipo R. Si cualquiera de los primeros 4 bits es distinto de 0, la unidad de control ya se da cuenta de que esto no es una instrucción de tipo R y es una instrucción de tipo I. ¿Está bien? Entonces, a partir de ahí, interpreta los bits que tiene adentro de otra forma diferente a la que los interpretaba originalmente. ¿Ah? Fíjense, en esta interpretación también hay espacio para 2 registros. Normalmente uno es de origen y el otro es de destino. ¿Sí? El RT es de destino y el RS es de origen. Acá había 3, ¿se acuerdan? 2 de origen y 1 de destino. Acá hay 1 de origen y 1 de destino. ¿Está bien? Pero los 16 bits de más bajo peso son un valor inmediato. ¿Sí? Acá donde está guardado el valor inmediato. Ese valor que se acuerdan que les dije hoy está guardado directamente en la instrucción. ¿Ah? Bueno, ese valor se guarda en los 16 bits de más bajo peso. Entonces piensen, pónganse en el lugar de la unidad de control. ¿Qué mira la unidad de control? Mira que por lo menos uno de los primeros 4 bits del código de operaciones es distinto de 0 y automáticamente asume que es una instrucción de tipo I. E interpreta los bits de esta manera. O sea, cambia la interpretación. Es otra interpretación. ¿Se entiende, no es cierto? Chicos, ¿me siguen? Sí, para darnos cuenta que es de tipo I, más básicamente nos fijamos que el primer dígito en hexadecimal sea distinto de 0. Exacto. Muy bien, exacto. Es eso mismo. Muy bien. La primera cifra hexadecimal es distinta de 0, entonces ya es una instrucción de tipo I. Exacto. Muy bien, ¿eh? Me gustó esa forma de verlo. Muy bien. Perfecto. Vamos a un ejemplo. Vamos a agarrar una instrucción de tipo I. ¿Sí? Vamos a elegir la instrucción add I, ¿sí? La suma inmediata. ¿Sí? La suma inmediata, lo miramos en la referencia, tiene código 9, ¿sí? 9 en hexadecimal. ¿Sí? No, perdón, 8, código 8 en hexadecimal. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, ¿sí? Fíjense que uno de los primeros 4 bits es distinto de 0 y ya sabemos que es de tipo I. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué semántica tiene esta instrucción cuyo código de operación es 8? Bueno, lo que hace es tomar el dato que está en el registro RS y sumarle el valor inmediato. ¿Ah? Lo hace considerando que el valor inmediato es un valor en complemento a 2. Esto es importante. ¿Sí? Es un valor en complemento a 2. ¿Sí? O sea que son 16 bits en complemento a 2. Es un complemento a la base 2, 16. ¿Sí? Esto es importante porque después hay una variante que es la que tiene el código de operación 9 que lo toma como un valor binario absoluto, no como un complemento a la base. ¿Tá? Entonces hay una pequeña distinción ahí. ¿Tá?
¿Está bien? Entonces, si tomamos el código 8, eso quiere decir que el valor puede ser positivo, puede ser negativo. ¿Ah? El valor inmediato puede ser positivo, puede ser negativo. Si yo le pongo todos unos, es -1, por ejemplo. ¿Ah? Bueno, si se acuerdan de complemento a la base, van a entender por qué. ¿Sí? Entonces, se suma el valor que esté guardado en el registro RS más el valor inmediato, o menos si es negativo, y el resultado se guarda en el registro indicado por RT. ¿Sí? Acá hay un ejemplo. ¿Sí? En la instrucción se guarda inmediatamente el valor 5, en forma inmediata el valor 5. ¿Está bien? Y la dirección del registro 17. Y yo lo que quiero es tomar el valor del registro 17, sumarle 5 y guardar el resultado en el registro 16. ¿Ah? Entonces, para pedirle eso al procesador, ¿qué hago? Configuro el código de operación en 8, configuro la dirección del registro de origen en 17, configuro la dirección del registro de destino en 16 y guardo el valor inmediato 5 en los 16 bits de más bajo peso. Y eso me da la instrucción en código máquina, ¿sí? Completa. ¿Está? ¿Está bien? Entonces, fíjense, acá Elías les puso otro ejemplo, ¿sí? Donde dijo, bueno, en vez de sumar 5, vamos a restar 12. ¿Sí? Entonces, ven cómo calcula enseguida la inversa en complemento a 2, ¿sí? Y construye o guarda el dato en la posición del registro inmediato y les queda en la posición del valor inmediato y les queda la instrucción final que debemos pasarle a MIPS para que haga esta operación. Bien, ¿sí? Sí, escucho. ¿A qué se refiere con la parte de que dice código 0x8? En la referencia. La referencia 0x8 quiere decir 8 hexadecimal. ¿Sí? Todos los números que están escritos como 0x es la nomenclatura del lenguaje C para las constantes hexadecimales. 0x algo es un número en hexadecimal. ¿Sí? 0x20 es como poner 20 hexadecimal, que es lo mismo que 32 en decimal. ¿Sí? Es lo mismo que hacemos nosotros con el paréntesis y la H. Exacto. Bien. Es la nomenclatura de C. En vez de ser la nomenclatura interna que usamos nosotros siempre, es la nomenclatura de C. ¿Está bien? Que bueno, que es la que usan en el lenguaje C. Si ustedes quieren poner una constante hexadecimal en C, escriben eso. ¿Está? Y en muchos otros lenguajes que también siguen la misma convención. ¿Está? Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? No, yo ninguna. Bien, perfecto. Entonces, acá donde viene el tema. Es dificilísimo programar en código máquina. ¿Ah? Si yo tengo que pensar un programa y después convertir todas las instrucciones en binario, es muy difícil. ¿Sí? Por esta razón, para acercarnos un poquito al ser humano, es que aparece lo que se llama el lenguaje de ensamblado, o lenguaje assembler, o lenguaje de ensamblaje. ¿Sí? ¿Está bien? El lenguaje de ensamblado o del ensamblaje es un lenguaje en el cual convertimos los bits en mnemónicos. ¿Qué son mnemónicos? Mnemónicos son palabritas o términos que son fáciles de recordar. Pero hay una cosa importante que hay que recordar. El lenguaje de ensamblado no es un lenguaje de alto nivel. Para cada instrucción en binario hay una instrucción en lenguaje de ensamblado. Y para cada instrucción en lenguaje de ensamblado hay una instrucción en código máquina. ¿Ah? ¿Me siguen? Sí, es una relación 1 a 1 siempre. Exacto, es una relación 1 a 1. Y en principio es así. Después vamos a ver que cuando avancemos un poquito más, vamos a ver que se puede hacer algunas excepciones a esta regla que nosotros en principio no vamos a usar. ¿Ah? Porque para mí es muy importante que entiendan que el lenguaje de ensamblado se convierte 1 a 1 a binario. ¿Qué pasa? Para mí es más fácil escribir un programa en lenguaje de ensamblado, ¿sí?, que escribir un programa en binario. Pero la complejidad de programarlo es la misma. ¿Sí? Lo que cambia es que me es más fácil, son menos herramientas. ¿Sí? Fíjense el ejemplo de Elías. ¿Sí? Acá el ejemplo de Elías que decía
que quería sumar el valor de R17 más R18 y guardar el resultado en R16, la instrucción en binario... ¿Cómo me quedó tan grande la letra? Chicar un poquito. Ahí está. En binario, la instrucción es 0x0232282020. ¿Sí? O lo que es lo mismo, 023282020. Se me fue un 2 más acá, ¿no? Sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? Lo que es lo mismo que esto, ¿no? En ensamblado, en lenguaje de ensamble, la instrucción se escribe así. ¿Ah? ¿Se entiende? Entonces, ¿qué ocurre con esto? ¿Qué es más fácil para un ser humano? ¿Escribir 023282020 o escribir add peso 16, peso 17, peso 18? Fíjense que la información contenida es la misma en los dos casos. Y lo más lindo de todo, hay una forma automática relativamente simple. O sea, podemos escribir con relativa facilidad un programa que convierta el add pesos 16, pesos 17, pesos 18 en 023228020 y viceversa. ¿Tá? ¿De dónde sale el add? El add sale de leer los bits de la operación y del código de función, ¿sí? Del código de operación y del código función. Y el 16, el 17 y el 18 salen de leer el RS, el RT y el RD. ¿Sí? ¿Se entiende, no es cierto? Entonces, el ensamblado y el desensamblado es fácil. ¿Sí? Es muy rápido pasar de binario al código de ensamblado y del código de ensamblado al binario. ¿Sí? De hecho, ustedes mismos, si lo hacen mecánicamente, les sale rápido también. O escriben un programa que lo haga o ¿sí? Lo hacen ustedes, pero es rápido de hacer. ¿Se entiende, no es cierto? Chicos, ¿me siguen? Sí. Un detalle importante es que, en general, en los lenguajes de ensamblado, el destino siempre va a la izquierda. ¿Sí? Fíjense que el peso 16, que es el destino, está a la izquierda. ¿Ah? Y los orígenes están a la derecha. Eso no tiene por qué coincidir con el formato interno de la instrucción. En el formato interno, fíjense que el destino está a la derecha y los orígenes están a la izquierda. Presten atención a estos detalles. ¿Ah? Hugo, Sí. para el lenguaje de ensamblado de MIPS, ¿hay una estandarización? Pues en sí cada uno puede hacer el lenguaje que le quede más cómodo. Claro, para cada procesador hay un lenguaje de ensamblado. Por eso, en la referencia que yo les di, hay una columna que dice sintaxis. ¿Sí? La columna que dice sintaxis se refiere a la sintaxis del lenguaje de ensamblado. Para el procesador MIPS hay un estándar que ya está hecho, que es el que dice en esa columna de sintaxis. ¿Ah? Donde les muestra el mnemónico y les dice también con D, S y T a dónde va a parar cada cosa en la instrucción. ¿Ah? ¿Tienen la referencia a mano? Miren las instrucciones de acceso a la ALU, las que son de tipo R, las que tienen código 0, van a ver que todas tienen una referencia a D, a S y a T. ¿Qué son SD, SS y ST? Estos tres datos que están acá. ¿Está bien? ¿Se entiende, no es cierto? Sí, donde va el símbolo del peso sería la R del registro. Claro, exactamente. Bien, buenísimo. Claro, exactamente. El peso es registro. Quiere decir registro 16, registro 17, registro 18. ¿Está bien? Bien hasta acá. Y este es un primer nivel. La clase que viene vamos a avanzar a un segundo nivel, ¿sí? Donde a los registros también les vamos a asignar un rol y en función del rol les vamos a dar un nombre, ¿sí? Pero eso lo hacemos la clase que viene. Es el cuadrito que está delante de todo en la guía.
¿sí? Lo vemos la clase que viene, eso no quiero cargarlos demasiado. ¿Ah? Bien, lo que sí les recomiendo es que miren la guía y que se fijen, ¿sí?, la sintaxis y la semántica de las instrucciones de MIPS. No están absolutamente todas las instrucciones de MIPS en la guía, están las más importantes. ¿Está bien? Pero las que vamos a usar nosotros están todas, seguro. ¿Sí? Entonces, quiero que miren la sintaxis y la semántica de cada instrucción. ¿Ah? No hace falta que se las aprendan de memoria, pero sí quiero que las miren a ver si las entienden. ¿Ah? Y si no las entienden, la clase que viene me dice, no entendí tal instrucción, no entendí tal cosa, no entendí tal otra, porque después vamos a aprender técnicas para programar el lenguaje de ensamblado. Y para eso tenemos que tener una idea de qué es lo que se ve acá adentro. ¿Ah? Entonces, de tarea les queda eso. Quiero que entiendan cómo funciona, o sea, que vean la semántica de todas las instrucciones y que me digan si las entienden bien. ¿Sí? Las multiplicaciones y las divisiones utilizan dos registros especiales que se llaman high y low, ¿sí? Que después se las voy a enseñar la clase que viene. ¿Tá? Pero fíjense si entienden las demás. ¿Tá? ¿De acuerdo? ¿Dudas o preguntas? No, ninguna. Bien, vamos a detenernos porque preguntaron ustedes en las instrucciones de acceso a memoria. ¿Tá? En particular vamos a estudiar el load word. ¿Sí? El load word, ¿sí?, tiene el código de operación 0x23, o sea, 23 binario sería. ¿Sí? Eso es 32 más 3, sí, 35, ¿no? Si no hice mal la cuenta. ¿Ah? Bien, vamos a detenernos. ¿Tienen a mano la referencia como para ver el load word? ¿Sí? Vamos a anotarlo acá. Acá Elías ya les había hecho algo. El load word y el store word son dos instrucciones que se usan para leer y escribir de la memoria. Como esto es de tipo RISC, ¿sí?, no se puede operar directamente con los datos que están en la memoria. Los datos deben ser traídos de la memoria a un registro para después ser operados. Y después, al terminar de hacer las cuentas, tenemos que pasar el dato de vuelta a la memoria. Para eso están las instrucciones store word y load word, ¿sí?, que están en la primera tablita de instrucciones, ¿sí?, las que dicen carga y almacenaje en memoria. ¿Ah? Vamos a detenernos a mirar eso. Esperen que me dé pelota esto. Ahí está. Ahí está. Vamos a estudiar el load word. ¿Sí? Fíjense que la sintaxis es load word, pesos T, lo estoy copiando ¿sí? Esta es la sintaxis. Me voy a todo separadito para que se vea bien. ¿Ah? Esta es la sintaxis. La semántica ¿saben lo que quiere decir semántica, no? Significado. Semántica quiere decir sentido o significado. Es qué es lo que hace. ¿Ah? Es para que entendamos qué es lo que está haciendo. ¿Sí? ¿Sí? Esta es la semántica. En prosa sería, ¿sí?, buscar, ¿sí?, calcular una dirección de memoria como la suma del valor almacenado en el registro S más el valor inmediato
I, que está almacenado en la instrucción. Buscar el dato que se encuentra en esa dirección de memoria y transferirlo al registro T. Escrito en prosa sería eso. Escrito en fórmula es esto que está acá. ¿Sí? Calcular una dirección de memoria como la suma del valor almacenado en el registro S más el valor inmediato I. Buscar el dato que se encuentra en esa dirección de memoria y transferirlo al registro T. ¿Está? ¿Bien hasta acá? Sí, está bien. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo. Imagínense que el registro 7 tiene el valor 1230. ¿Sí? O sea, R7 es igual a 1230. ¿Ah? Imagínense que la memoria tiene el valor 25 en la posición 1240. En la celda, vamos a decir. Si se ejecuta la instrucción ahí. Entonces, se toma el valor de la celda 1240. ¿De dónde sale el 1240? De sumar los 1230 que tiene el registro 7 más los 10 que están en el valor inmediato, sale el 1240. Se lee la memoria en la celda 1240 y se transfiere el resultado al registro 8. O sea que como quedaría R8 igual a 25 después de la ejecución. ¿Se entiende, no es cierto? ¿Se entiende esto, chicos? Sí. Ahora vamos a hacer otro caso. Ahora vamos a hacer otra instrucción. ¿Sí? Se toma el valor del registro 8, se le suma 1 y se guarda en el registro 8. O sea que, ¿qué pasaría ahora? Quedaría R8 igual a 26. ¿Ah? ¿Me siguen? Sí, sí. Muy bien. Se toma el valor del registro 8
y se guarda en la memoria en la posición. ¿Qué posición sería ahora? A ver. Fíjense que el registro 7 no cambió su valor, así que ¿en qué posición estaría guardando el resultado del valor del registro 8 ahora? 1244. 1244. Muy bien, exactamente. Sé que lo entendieron. O sea que ahora la memoria en la posición 1244 es igual a 26. ¿Qué hice? Escribí un muy sencillo programita en lenguaje de ensamblado que toma un valor de la memoria, le suma 1 y lo guarda en la celda de al lado. O sea, lo tomo de la posición 1240 y lo guardo en la posición 1244. ¿Quedó claro? Y este es nuestro primer programa del lenguaje de ensamblado y es la base para lo que vamos a hacer después. Hugo, Sí, nos habías dicho, viste, que las celdas tienen 8 bits. claro, cada celda tiene 8 bits. Si yo quiero guardar en un registro que tiene 32 bits un solo valor que tiene 8 bits, ¿qué pasa con lo restante? Es muy buena la pregunta. Nosotros siempre vamos a trabajar directamente como si las celdas tuvieran 32 bits. Por eso vamos de 4 en 4 siempre. Fíjate que tuve ese cuidado yo. Puse 10 y 14. ¿Por qué hice eso? Porque la 10, la 11, la 12 y la 13 en realidad están ocupando el valor, ¿sí? O sea, el 1240, 1241, 1242, 1243 están ocupando el valor de lo que se transfiere al registro 8, o sea, el número 25. Está guardado en 4 celdas, no en una, ¿sí? Nosotros siempre trabajamos en las celdas de A4. ¿Me seguís? Sí. Para eso están las otras instrucciones. Fíjate que nosotros no las vamos a usar para no complicarle la vida a ustedes, ¿sí? Pero si mirás las instrucciones de carga y almacenaje, hay también un load byte, hay un load half word, hay un load word left, ¿sí? Que son para trabajar justamente con números más chiquitos. Nosotros vamos a trabajar siempre con el número entero, con el load word y el store word. Que serían 32 bits. 32 bits siempre. O sea que son 4 celdas. Es la celda donde estás y las 3 de adelante también. Muy buena la pregunta. ¿Bien? O sea, el número está guardado en las celdas 1244, 1245, 1246 y 1247. Ocupamos 4 celdas para guardar el número. ¿Por qué se eligió la palabra load word y no load de 32 o...? La palabra word normalmente quiere decir eso, es un conjunto de bytes. Es el conjunto de bytes tal que utilizan todo el ancho del bus de datos. Eso es típicamente la definición de word, de palabra. ¿Sí? Por eso tenés half word o word left, ¿sí? Media palabra o media palabra, la mitad de la izquierda o la mitad de la palabra es, en este caso en MIPS es 16 bits, la media palabra. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque el bus de datos del MIPS es de 32 bits. ¿Se entiende, no? ¿Se entendió bien? Bien. Y la palabra más grande que podríamos guardar serían de 4 letras. Suponiendo que usamos... No es palabra en el sentido de palabra del idioma castellano. Es palabra en el sentido de conjunto de bytes. ¿Sí? La palabra es un número en realidad acá. ¿Sí? Cuando se habla de palabra, la palabra es un número. ¿Qué tamaño tiene ese número? Bueno, normalmente coincide con el ancho del bus de datos. ¿Sí? O sea, la definición de palabra no es fija, no es una cantidad fija de bits. Es una cantidad de bits que coincide con el ancho del bus de datos. Para MIPS una palabra son 32 bits. Y para un procesador de 64 bits, la palabra word sería también de 64 ahora. 64 bits, exacto. ¿Sí? Bien. Así es. Sí, igual tener cuidado porque a veces estás trabajando en un procesador de 64 bits, pero el lenguaje se está manejando en 32, con lo cual la palabra sigue reteniendo la definición de 32. O sea, hay sutilezas a veces. Por la duda, siempre pregunta para desambiguar. Bien, buenísimo. Bueno, ¿dudas o preguntas, chicos? ¿Se entendió el load word y el store word ahora? Sí, ahora me quedó bastante más claro. Lo dejo planteado así porque la próxima vamos a ver ya técnicas de programación en lenguaje de ensamblado, ¿sí? Entonces, ya vamos a trabajar siempre con los mnemónicos directamente para no complicarnos con el binario.
Igual ya les tiene que quedar bien claro que el binario sale directamente del mnemónico. ¿Sí? O sea, si yo tomo el mnemónico y busco los códigos en la referencia, puedo convertirlo en el binario perfectamente. ¿Está? ¿De acuerdo? Buenísimo. ¿Mm? Bueno, chicos, es todo por hoy. Nos vemos la semana que viene, Dios mediante, y continuamos con esto. Perfecto. Nos vemos. Hasta luego. Bueno, muchas gracias, chicos. Nos vemos. Nos vemos. Muchas Hasta luego. gracias.